vamos a tener una secuencia de esas clases en que doy aquí, porque ya pronto van a volver a tener las clases de padre. Entonces decidí tomar un tema, ¿no?, un poco diferente de los otros, ¿no? Vamos a hacer el comentario. Aquí tengo, cada uno va a acompañar el texto de una obra antigua, tiquísima, tiquísima, del filósofo Aristóteles, que se llama Ética Nicómaco. ¿Por qué eso? Porque esa obra es como la base de la filosofía moral que va a ser el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? El pensamiento moral, ¿no? Como los principios mismos, ¿no?, de la acción humana, ¿no? Si pueden ayudarme, ellos van a esas hojas. Bueno, tendremos obviamente tiempo de ver todo. Ese es nada más el primer capítulo del libro 1. Libro 1, no tenemos que ver obviamente todo el libro 1, vamos a ver lo que debe. La obra Ética a Nicómaco. ¿Okay? Para no cansar mi voz, quizás diría que unas personas pudieran leer el libro. Entonces, por ejemplo, Rodrigo, para empezar con la lectura, es posible que pida para parar en un cierto momento, ¿no?, como el primer párrafo, pero para hacer un comentario, ¿no?, sobre esa obra. Ética Nicómaco. Libro 1. Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un determinado bien. De ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Bueno, aquí es importante decir esa afirmación es muy importante, ¿no? Como toda acción tiende a un determinado bien, ¿no? Nadie actúa sin buscar un bien. Entonces es importante decir eso, es un bien. ¿Por qué un bien con el artículo indeterminado aquí? Porque es un bien que llamamos de particular, ¿no? Cualquier acción, incluye las acciones intencionales humanas, ellas van en busca de un bien, ¿verdad? ¿Sí pueden entender eso? Siempre es un bien que se busca, ¿no? Incluso las malas acciones, pues hace un bien en que va a buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo voy, por ejemplo, si quiere, usted tiene una hoja. Si, por ejemplo, una persona que va a volar, ¿cómo se dice?, a robar un coche, ¿verdad?, un carro, vamos a imaginar, pues sí, es algo malo, ¿no?, ¿verdad?, hacer un robo. Pero imagine que ella está en busca de un bien. Para ella es el coche, ¿no?, tener el coche, etc. Para ella es como un bien particular, ¿no? Entonces todo lo que una persona hace en búsqueda de un bien, ¿no? No es posible, incluso el malo se hace bajo la apariencia de un bien, porque es siempre un bien particular que se busca, ¿no? Obviamente que el bien particular no siempre está direccionado al bien universal que es Dios, ¿no? Ni siempre lo conduce a él, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? Pero sí, siempre hay un bien particular que se busca, ¿no?, en toda acción, incluso en las malas acciones. Bueno, ¿puede continuar la lectura, por favor? Aunque es claro que existe una diferencia entre los fines, en efecto, en unos casos hay actividades, mientras que en otros hay ciertas realizaciones que acompañan a estas. En los casos en que acompañan a las actividades determinados fines, en estos son mejores por naturaleza las realizaciones que las actividades. Mas como quiera que son numerosas tanto las actividades como las artes y las ciencias, numerosos resultan ser también los fines. En efecto, el de la medicina es la salud, de la construcción naval un navío, de la estrategia la victoria y de la economía la riqueza. Bueno, obviamente que aquí él está hablando de la realización de la obra, ¿no?, y el fin, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos en vista de un fin, ¿no?, un fin último, ¿no? Vamos a alcanzar, no sé. Incluso las ciencias también tienen su fin, ¿verdad? Como él acaba de citar aquí, ¿no? Si, no sé, de la economía la riqueza, no sé, de la construcción naval un navío, de la medicina la salud, etc. Entonces hay un fin que se busca incluso en las ciencias humanas, ¿verdad? Bueno. Y entre las de esta clase, cuantas
caen bajo una sola facultad, como por ejemplo la fabricación de frenos, y cuantas se ocupan de la fabricación de instrumentos hípicos caen bajo la hípica. Y esta, lo mismo que toda actividad bélica, cae bajo la estrategia. Y de la misma manera, unas se subordinan a otras diferentes. Ok, hípico aquí se refiere obviamente a los caballos, ¿no? Como lo que se refiere a caballos, sí. En absolutamente todas las artes, claro está, los fines de las directivas son preferibles a los de cuantas se subordinan a ellas, pues éstas se buscan por causa de aquellas. Y nada importa que los fines de las acciones sean las propias actividades o que haya algún otro además de ellas, como en el caso de las ciencias aludidas. Bueno, aquí, ¿qué podemos comentar de eso? Bueno, continúa hablando de los fines, ¿no? Como de las artes. Obviamente que el fin de... cuando hablamos de fin fue un poco como cuando lo hablamos la última clase, ¿no? Sobre la cuestión de los fines para hablar de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Usted quiere una hoja? Ay, sí, gracias. Entonces, cuando hablamos la última vez para hablar de los fines, ¿no? Y como de la existencia de Dios, hay una escala, como una conexión de fines, ¿no? Un fin que se conecta al otro. Obviamente que hay un fin aquí, y para llegar aquí hay otros fines, ¿verdad? Que como que se conectan. ¿Se entienden eso? Aquí está el fin último, no sé, la medicina, la salud, pero para llegar a la salud tendré que, no sé, hacer un examen, tomar medicamentos, no sé, como hay fines intermediarios, ¿no? Entonces obviamente que el fin más general, último, es más importante que el fin intermediario, ¿no? Obviamente eso es lo que quiere decir. Javier, ¿puedes continuar el párrafo siguiente? No. Pero claro está, y en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que deseamos por él mismo y otros por causa de este. Y no es el caso que elegimos todas las cosas por causa de otra, pues así habrá un progreso al infinito, de manera que nuestra tendencia será sin objeto y vana. Es evidente que este fin sería el bien, e incluso el supremo bien. ¿Acaso entonces el conocimiento de este tiene una gran importancia para nuestra vida y alcanzaremos mejor lo que nos conviene como arqueros con un blanco? Bueno, obviamente que aquí Aristóteles es importante decir, no va a hablar de Dios como tal, ¿no? Él era politeísta, ¿no? Pero va a hablar de un bien supremo, ¿no? Nosotros, ¿no? Ahora con nuestra claridad, ¿no? Que nos da obviamente la fe y que nos da el conocimiento sobre Dios, que sea natural, que sea con la fe, pues hablamos del bien supremo, sí, que es Dios, obviamente. Entonces es importante decir eso sobre el bien supremo. Entonces Dios, Aristóteles habla aquí del bien supremo, el supremo bien. Vamos a poner aquí, el supremo bien. Vamos a poner bien con letra mayúscula para que esté bien claro. El supremo bien, que aquí es Dios, obviamente. Dios. Bien supremo. Entonces, el fin de la acción, como toda acción busca un bien, entonces el fin es un bien, lo que se busca es un bien, ¿verdad o no? Entonces, el fin que se busca es un bien. Okay. Es el fin. Y el fin último que se busca es Dios. ¿Entienden eso? Dios es el supremo bien, es el fin último que se busca. Pero para llegar al bien supremo, yo tengo que hacerlo a través de bienes intermediarios, a través de las criaturas, que van a conducirnos hacia el bien supremo que es Dios. Entonces, ¿dónde está la mala acción? Si van a entender, es la acción que quiere ese bien aquí como si fuera el bien supremo. ¿Sí entienden eso? Es un bien particular. Ese bien tendría que conducir al bien supremo que es Dios, pero yo quiero ese bien particular como si fuera el bien supremo, ¿verdad? Entonces la búsqueda de ese bien como no me deja llegar allá. Toda nuestra acción es así, buscamos un bien, ¿verdad? Entonces la mala acción es aquella que busca un bien particular como si fuera el bien supremo, ¿verdad? Entonces esa acción aquí no va a conducirme a ese bien supremo que es Dios. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en ese bien particular como si fuera Él el bien supremo. Y no es, ¿no? El bien supremo es Dios.
¿verdad? Entonces, todo es bueno desde que nos conduzca a Dios, ¿verdad? Si no nos conduce a Dios, es un bien particular que, como no está bien regulado, como bien ordenado al bien supremo, entonces termina siendo una mala acción, ¿no? Bueno, obviamente que aquí Aristóteles va de poco a poco a hablar de esas cuestiones, ¿no? Yo aquí estoy un poco avanzando porque no vamos a ver toda la obra, ¿no? Ni siquiera todo el primer libro, entonces... Muy bien. Flor, ¿puedes leer lo que sigue? Entonces, perdón, estamos aquí, para los que llegaron, si se pueden ver, ya empezando el tercer párrafo aquí de la página segunda, ¿no? Página de la columna de la derecha, ¿no? Así. Si ello es así, habrá que intentar captar, al menos mediante un bosquejo, cuál es este fin y cuál es la ciencia o facultades que pertenecen. Parecería que pertenece a la más importante y a la directiva por excelencia, y es manifiesto que esta es la política, pues ella es la que ordena qué ciencias que tienen que haber en las ciudades y las cuales deben aprender cada uno y hasta dónde. Y vemos que las facultades más estimadas quedan bajo esta, como estrategia, la economía y la oratoria. Bueno. Bueno, aquí eso es una cuestión de ejemplo, ¿no? Nada más pone la política, en ese caso, hablando de las ciencias antiguas, ¿no? Como siendo la que regla, como una ciencia más importante, la que regla las otras ciencias es más importante, ¿verdad? Tenemos una ciencia y esa ciencia tiene como otras ciencias subordinadas, ¿no? Como la que es más universal, como es más importante que las particulares. Bueno, es solo una cuestión de principio. Aquí da un ejemplo. No organizamos las ciencias exactamente como en la época de Aristóteles, ¿no? Pero se entiende. ¿Bueno? ¿Yo? Pues sí. Y como ésta se sirve del resto de las ciencias e incluso establece las normas sobre qué se debe hacer y de qué cosas hay que abstenerse, el fin de esta incluiría los de las demás, de manera que este sería el bien propio del hombre. Porque si es el mismo para un individuo y para un Estado, mejor, desde luego, y más perfecto parece ser el Estado como para obtenerlo y conservarlo. Es deseable incluso para un solo individuo, pero mejor y más dividido para un pueblo y para los estados. Pues bien, nuestra investigación apunta a esto y es cierto a modo atañe a la política. Lo que está diciendo, obviamente, que el fin de la ciencia superior, ¿verdad? También es como la ciencia inferior también busca el fin de la ciencia superior, ¿se entienden eso? ¿No? Como hay una escala, ¿no? Como ese bien particular lleva al bien supremo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, el fin de esa ciencia va a llevar a la ciencia madre, ¿no? Como a la superior, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, es lo que quiero decir. ¿Podría ser? Sí. Se haría una descripción suficiente si se alcanzara claridad completa en lo que se refiere a la materia subyacente, pues no hay que buscar la precisión por igual en todas las disciplinas, como tampoco se tiene que hacerse en los objetos de las artes manuales. Y por lo bueno y justo sobre lo que realiza la política y su indagación, presenta muchas diferencias e incertidumbres, de tal manera que parece existir solamente por convención y no por naturaleza. Incluso los bienes contienen una incertidumbre semejante por el hecho de que a muchos les sobrevienen daños como consecuencia de ellos. En efecto, algunos han perecido por culpa de la riqueza y otros de la valentía. Bueno, solo una pausa aquí. Obviamente que es un poco lo que les acabo de comentar sobre el bien particular, ¿no? Obviamente que el bien particular conduce, como por naturaleza, al bien superior, al bien supremo, pero si uno busca el bien particular como tal, como si fuera el bien supremo y no como el particular, obviamente que eso es una mala acción y que va a conducir a consecuencias negativas, ¿verdad? Como a catástrofes incluso, ¿no? Entonces muchos se perdieron, como da el ejemplo de Aristóteles, porque buscaron la riqueza y la valentía encima de todo, ¿no? Entonces, la riqueza y la valentía, bueno, es bueno buscar hasta cierta medida, ¿no? Esa que conduce al bien supremo. Si la buscamos como si fuera lo más importante, pues, obviamente que va a conducir al malo, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir en las acciones diarias
que no estamos buscando un bien particular, sino el bien supremo. No, todos nosotros buscamos bienes particulares, no es posible no buscar, ¿verdad? Porque si, aunque vamos a Dios, Dios es un bien supremo, pero es un bien como último. Pero para llegar al bien último tenemos que buscar los bienes particulares. Pero la diferencia es cuando buscamos un bien particular, pero no como un bien particular, no como un bien último, ¿eh? Eso va a conducirnos al bien supremo. La diferencia es cuando buscamos un bien particular como si fuera el bien último, el bien supremo, ¿verdad? Como, no sé, yo busco las riquezas, los placeres de la vida, etc. Y vivo por eso, vivo para eso, ¿verdad? Como decía, ¿no? Como dice aquella edad antigua, como yo como para vivir y no vivo para comer, ¿no? Esa cosa, ¿no? Bueno, es necesario que coma, porque si no como, no puedo vivir. Entonces es bueno, ¿no? A partir del momento que vivo para comer, ¿no? Ya invertí, ¿no? La orden de las cosas, ¿no? En ese momento pues no está mala la acción, ¿no? Entonces es un poco así la que se entiende, ¿no? Por consiguiente, nos contentaremos con explicar la verdad, grosso modo y en bosquejo, ya que hablamos sobre cosas así, y partiendo de cosas así, y ya hablamos sobre cosas generales, y a partir de ellas, contentémonos con obtener deducciones de esta misma clase. Y claro, es menester que se acepte de esta misma manera cada una de las afirmaciones que hacemos. Es propio de un hombre instruido buscar la exactitud en cada género solo hasta donde le permite la naturaleza del objeto. Pues el aceptar que un matemático hable para convencer es como pedir demostraciones a un orador. Cada uno juzga bien aquello que conoce y de esto es buen juez. Por ende, en lo particular, lo será el hombre educado en ello y en lo general, el hombre educado en todos los temas. Por eso, el joven no es un alumno apropiado de política, porque carece de experiencia en las acciones de la vida y las argumentaciones parten de estas y versan sobre ellas. Mas todavía, como el joven se deja llevar por las pasiones, escuchará en vano y sin provecho, ya que la finalidad no es el conocimiento, sino la práctica. Y no hay diferencia alguna entre el joven de edad y el que es inmaduro de carácter, pues el defecto no acompaña el tiempo, sino que se debe al hecho de vivir y perseguir cada cosa de acuerdo con la pasión. Para los de esta clase el conocimiento resulta sin provecho, lo mismo que para los incontinentes. En cambio, para quienes realizan sus apetitos y obran conforme a la razón, sería muy provechoso tener estos conocimientos. Quede esto como prólogo sobre el alumno, e igualmente sobre cómo hay que aceptarlo y cuál es nuestra propuesta. Muy bien. Bueno, un poco explicando lo que acabamos de hablar, ¿no? Sobre esa cuestión del joven, casi aquí puede ser el joven de edad, el joven nada más también de mentalidad, ¿no? que busca nada más los placeres de la vida, como la pasión, como no dejándose llevar por la buena razón, ¿no? Como ese, en fin, como va a ser un poco provecho. Pero en fin, ¿puede continuar? Sí. Ya que todo conocimiento y elección tiende a un bien, dispongamos para resumir qué es aquello a lo que decimos que tiende la política y cuál es la más elevado de todos los bienes que se alcanzan mediante la elección. Pues bien, sobre el hombre hay prácticamente acuerdo por parte de la mayoría, tanto la gente como los hombres cultivados le dan el nombre de felicidad y consideran que bien vivir y bienestar es idéntico a ser feliz. Sí. Aquí está como la base, ¿eh? De toda teología moral, ¿verdad? Como la búsqueda de la felicidad, pues todo hombre, es una regla que vale para todo hombre, no es posible ser diferente, todo hombre actúa buscando la felicidad. Obviamente que eso no quiere decir que va a encontrar la felicidad, ¿eh? Porque si la busca donde ella no está, en donde ella no está, pues no va a encontrarla, es así, ¿no? La cuestión, ¿eh? Entonces el que busca haciendo el mal, pues no va a encontrar la felicidad, porque no está ahí, ¿eh? La felicidad está en el bien supremo que es Dios, ¿eh? Cuando no llegamos allá, pues no buscamos la felicidad, ¿eh? Pero de hecho,
pero todo lo que hacemos buscando, intentando ser feliz, vamos a decir así. Todo hombre busca la felicidad. Y por ejemplo, alguien que no, pues, no busca a Dios y cree ser feliz sin Dios, o sea, ¿cómo podría darse cuenta que esa no es felicidad? No sé si me explico. Pues es el misterio de la maldad, como dice, de la iniquidad, ¿no? de la iniquidad humana. ¿no? Vamos a decir, todos buscan ser felices, ya está. ¿no? Obviamente que aquel que es muy común, aquel que como que rechaza a Dios, lo rechaza porque, sobre todo porque quiere un bien en el lugar de Dios. Y ve que el hecho de Dios, como Dios impide, ¿no? que él busque ese bien, ¿no? dice que buscar hacer eso es malo. Entonces yo prefiero ese bien al lugar de Dios, entonces pienso que aquí está mi felicidad. Obviamente que al final de cuentas no voy a encontrar la felicidad ahí, no es posible. ¿no? Pero sí puedo iludirme y pensar que ahí está la felicidad, ¿no? Eso sí. Como decía el Señor, ¿no? está en el Evangelio, ¿no? Como los hombres como les persiguen, como porque ustedes, es el Evangelio, es como, me equivoco aquí, ¿no? Dice porque ustedes muestran al mundo que sus acciones son malas, ¿verdad? Entonces, obviamente que si yo busco la felicidad en cosas, no sé, y aquí está mi felicidad, ¿no? Pero si yo creo en Dios, tengo que decir que no puedo tener eso. Entonces, ¿no? vamos a dejar Dios de lado, ¿no? para nada más seguir eso. ¿no? Entonces, sí, obviamente que el hombre puede dejarse iludir y pensar que la felicidad está en no sé qué, ¿no? Fuera de Dios, no va a encontrar. ¿no? Es un hecho, no es posible. ¿verdad? Porque la felicidad se confunde con esa misma cosa que el bien supremo, que es Dios. Pues para que uno se dé cuenta, pues no sé, él va a tener que, como San Pablo, caer en el camino. Darse cuenta de que hay esta felicidad. Pues bien. Sí, ¿puede continuar? Pero sobre la felicidad, ¿qué cosa es? Ya disputan y la gente no lo explica de la misma manera que los sabios. En efecto, unos la consideran una de las cosas visibles y manifiestas, como el placer, la riqueza o el honor. Otros, otra cosa. Y a menudo una misma persona la tiene por cosas diferentes. La salud cuando está enfermo y la riqueza cuando es pobre. Mas si son conscientes de su propia ignorancia, admiran a los que dan una explicación imponente y superior a ellos. Algunos pensaban que además de todos esos bienes, existe otro por sí mismo, el cual es causa de que todos ellos sean bienes. Ok, supremo bien. Entonces, obviamente, como él dijo, unos van a buscar la felicidad en eso, en aquello, en los placeres, en la riqueza, en lo que sea, ¿verdad? En fin. Otros sí van a buscar en eso, pero van de cierto modo a darse cuenta de que quizás estén equivocados, otros van a quedarse como aferrados a eso. Pues sí, así es la vida, ¿no? Como vamos a buscar. ¿Todo bien? ¿Puede continuar? En fin, quizá resulte vano investigar todas las opiniones y sea suficiente hacerlo con las más destacadas o las que parecen admitir alguna clase de argumentación. Mas no debe pasarnos inadvertido que hay diferencia entre los argumentos que proceden de los principios y aquellos que conducen a los principios. Ya Platón se cuestionaba esto correctamente y trataba de indagar si el método consiste en partir de los principios o ir hacia los principios. Lo mismo que la carrera en el estadio, desde los árbitros hacia el extremo o al revés. Bueno. Lo que va a hacer Aristóteles es analizar durante toda la obra, os recomiendo la lectura. Puede ser un poco, es una lectura que se tiene que leer pausadamente, ¿no? Porque no es como un libro fácil de leer. Aunque el lenguaje no esté tan inaccesible. Pero él va a analizar los diferentes puntos de vista sobre la felicidad, ¿no? Para llegar a la conclusión, ¿no? de que realmente la felicidad está en el bien supremo. Entonces es importante
por lo menos tener eso en cuenta, ¿no? Sobre la cuestión de la felicidad. Desde luego hay que comenzar por las cosas conocibles, pero estas son de dos clases, conocibles para nosotros y en sentido absoluto, por lo que quizá debemos comenzar por las cosas conocidas para nosotros. Sí, eso fue lo que habíamos visto, perdón, cuando estábamos estudiando Santo Tomás, ¿no? Que decía una cosa es la cosa que es conocible para el hombre, otra cosa es lo que es conocible en sí, ¿no? Como Dios es el ser más conocible en sí, porque es el ser más simple que existe, ¿no? No hay nada de ninguna composición en Dios. Pero para nosotros que entendemos todo por modo de las criaturas, ¿no? Que así tenemos ese conocimiento, ¿no? Dios no es el más conocible, tanto que no podemos comprender a Dios, ¿no? Una cosa es decir lo que es en sí, lo que es para nosotros, no es igual, ¿no? ¿Se puede? ¿No? Por eso debe tener una buena educación en sus costumbres aquel que se dispone a oírlas con suficiencia sobre el bien y lo justo, y en general sobre política, porque el principio es el qué, y si éste quedará suficientemente claro, no habrá ninguna falta el por qué, y una persona así ya tiene o podría captar fácilmente los principios. En cambio, aquel que carece de ambas cosas, que escuche las palabras de Hesiodo. ¿Qué dice Hesiodo? De todos, el mejor es ese quien lo comprende todo por sí mismo. Bueno, a su vez, quien obedece al que bien dice, mas quien no comprende por sí mismo, ni oyéndoselo a otro, lo pone en su interior. Este es, por su parte, un hombre inútil. Es una frase de palabras de Hesiodo, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Que aquí está hablando de conocimiento, ¿no? de los sabios, ¿no? Conocer por sí mismo, también conocer con el conocimiento de los otros, ¿no? Aquel que se cierre y no quiere conocer ni con uno ni con otro, pues, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Puede? ¿Sí? ¿Puede continuar la lectura? ¿Yo? Sí. Mas prosigamos nosotros hablando desde el punto en que nos desviamos a juzgar por las clases de vida. No parece que la mayoría y los más groseros consideren sin razón que el bien y la felicidad es el placer, por lo que se contentan con la vida de goce. Tres, en efecto, son las clases de vida que se destacan especialmente. La que acabamos de señalar, la política, y en tercer lugar la contemplativa. Pues bien, la mayoría de los hombres se revelan completamente serviles por preferir la clase de vida de los animales de pasto, pero logran cierta justificación por el hecho de que muchos poderosos tienen experiencias semejantes a las de Sardanápalo. En cambio, los hombres cultivados y de acción prefieren los honores, pues este es prácticamente el fin de la vida política, aunque es manifiestamente más superficial que aquel que estamos buscando. En efecto, parece que reside más en quienes lo otorgan que en quien lo recibe, y el bien intuimos que es algo propio e imposible de enajenar. Bueno, aquí obviamente que está hablando de para el hombre las diferentes, si quiere usted tiene una hoja aquí. Bueno, obviamente que aquí estamos en la página 52, bueno, los diferentes tipos de fines, ¿no? Que los hombres buscan según el estilo de vida que tienen, ¿verdad? ¿Puede continuar? Incluso parece que persiguen los honores para demostrarse a sí mismos que son buenos.
Ahora bien, al menos buscan ser honrados por los hombres sensatos y entre sus conocidos, y ello por su virtud. Es pues evidente que para esto, desde luego, la virtud es superior y quizás más bien podría suponerse que es ella el fin del género de vida político. Pero incluso esto se muestra un tanto incompleta, pues según parece puede uno mantenerse dormido o inactivo a lo largo de la vida poseyendo la virtud y además sufrir desgracias y sufrir los mayores infortunios. Mas nadie considera feliz a quien vive de esa manera si no es por defender una tesis. Bueno, obviamente que aquí está hablando de la cuestión si vamos a considerar la honra, el honor, como siendo la felicidad como tal. Y aquí él va a apuntar así, bueno, la persona puede tener muchas virtudes, pero nadie considera como feliz, bueno, de Aristóteles, aquella persona que nada más vive bajo desgracias e infortunios, como hay algo que hace sufrir la persona. Entonces, no es la búsqueda de honores y honras que realmente es, que vamos a considerar es como la felicidad del bien supremo. Es lo que está diciendo Aristóteles. ¿Puede continuar usted? Sí. Pero sobre todo esto ya basta, pues también en los debates ordinarios se ha tratado suficientemente sobre estos temas. La tercera clase de vida es la contemplativa, sobre la que haremos nuestro examen en lo que sigue. En cuanto a la vida dedicada al dinero, es un género violento y resulta evidente que la riqueza no es el bien que buscamos, pero es algo útil. Esto es, con vistas a otra cosa. Bueno, la tercera clase de contemplativa que está hablando de la vida de los filósofos, como él habla de la vida de los paisanos, de los que trabajan en el campo, los aradores, luego la vida de los políticos, y aquí habla, y por fin habla de la tercera género de vida de los filósofos, los contemplativos, lo que quiere decir. Muy bien. Obviamente que está diciendo que el dinero no es el bien supremo porque es algo útil para otra cosa, pero en sí como no puede ser un bien supremo en sí. ¿Puede continuar? Sí. Por ello, podrían tomarse como fines más bien los nombrados anteriormente, pues son deseados por ellos mismos, pero tampoco parece que lo sean estos, y sin embargo se han depuesto muchos argumentos en su favor. Dejemos pues este asunto. Bueno, entonces, muy bien aquí, la cuestión está clara aquí, Cuando dice, pues no es el dinero el bien supremo que buscamos, aquí está claro, porque es algo que se busca en vista de otra cosa. Entonces, no es en honor, porque la persona que puede tener todos los honores, cuando está bajo infortunios y desgracias, Aristóteles no va a decir que es feliz esa persona. Tampoco es el dinero, porque no es algo último, es algo que se busca en el vida. Con que quizá sea mejor examinar y plantearse como problema en qué sentido se dice el bien en general, pese a que una indagación de esta índole resulta ardua por el hecho de que nuestros amigos han introducido las formas, aunque quizá parecería mejor e incluso necesario para salvaguardar la verdad, dejar de lado los asuntos familiares, sobre todo porque somos filósofos. Pues siendo amigos ambos, es más honrado poner la verdad por delante. Okay, más honrados por poner la verdad por delante. Vamos a continuar hablando sobre ese bien. Que aquí hablando introducidas las formas, bueno, está un poco hablando aquí como de la visión de Platón. Bueno, no voy a entrar aquí en la cuestión de distinguir. Nada más un resumen. Platón creía que, imaginen que sobre la existencia absoluta de las ideas, no sé si ya vieron eso, sobre Platón. Entonces, vamos a decir, hay una mesa, ¿verdad? Entonces, se decía, existe en su cabeza la idea de una mesa, ¿verdad? Y esa idea existe en un mundo ideal. Existe un mundo de ideas, en esa idea existe realmente la mesa. Todo lo que decimos
puede ser la verdad, la mesa, el amor, lo que sea, existe uno en el mundo ideal, ¿no? Y que aquí es nada más un ejemplo, como una especie de, como de proyección, como que tiene un poco de borroso, ¿no? De lo que es la idea, ¿no? Entonces Aristóteles como conoce bien el pensamiento de Platón, ¿no? Pero piensa un poquito diferente, ¿no? Cuando él fala que las formas, bueno, puede referirse, ¿no? Y ellos que introdujeron esta opinión no postularon formas para aquellas cosas en las que contaban anterior y posterior, por lo que tampoco expusieron las formas de los números. Pero el bien se predica tanto en la categoría del qué cosa es, como en la cualidad y en el con relación a algo. Y lo que es por sí mismo y la entidad son anteriores por naturaleza a lo con relación a algo. Esto, en efecto, parece algo sobreañadido y concurrente de la entidad, de manera que no podría haber una forma común para ellos. Bueno, la cuestión es que, entonces esa es la idea de Platón, que existe una idea, entonces existe un bien en sí. El bien puede ser una idea del bien, ¿no? Que existe en el mundo ideal, idea del bien. Aristóteles es más concreto, como es más realista, ¿no? Como aquí, y va a decir si las ideas existen, pero existen aquí como en las cosas, ¿no? Existen en este mundo, ¿no? Como la idea de mesa voy a tomar a partir de las mesas que existen, ¿no? Voy en mi mente formar un concepto de mesa, ¿no? Existe pero en la cosa que es mesa, ¿verdad? No en un mundo separado ideal, ¿no? Entonces es más esa un poco el pensamiento de Aristóteles. Entonces si el bien existe en cosas buenas, ¿no? En aquello que, ¿en dónde está? ¿No? Se entiende un poco ese pensamiento, no un bien abstracto. Bueno, obviamente que Aristóteles era politeísta, entonces cuando habla de supremo bien no es necesariamente indicando la existencia de un único Dios, aunque podemos pensar que Aristóteles se llegó a la conclusión de la existencia de un ser supremo, pero no lo identifica exactamente como nosotros hacemos, como este Dios. ¿Okay? ¿Puede continuar usted? Sí. Más aún, dado que el bien se dice en los mismos sentidos que lo que es, pues se dice tanto en el qué cosa, así Dios y el pensamiento como en la cualidad, las virtudes en la cantidad, lo mesurado, en lo con relación a algo, lo útil, en el tiempo, la oportunidad, en el lugar, la residencia y otras cosas de esta clase, es evidente que no podría ser común un bien general y único, pues no podría decirse en todas las categorías, sino en una sola. Ok, entonces aquí el bien, él critica un poco la idea de Aristóteles, de hablar de un bien en sí, ¿no? Como, bueno, tenemos que hablar de qué entendemos cuando hablamos de bien, ¿no? Un bien, una idea que es bien y que se aplica a todo tipo de bien, no, ¿no? Tenemos que hablar de diferentes tipos de bienes, ¿no? Como lo que acabo de decir, hay un bien supremo, pero también hay bienes particulares, y no es la misma cosa, ¿no? No es como todo si todo fuera el bien supremo, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Cuando hablamos de bien, ok, pero ¿de qué estamos hablando? El bien útil, ¿no? El bien supremo, el bien con relación a como a otro, ¿no? Que es la relación con otro. ¿De qué tipo de bien estamos hablando? ¿No? ¿Puede continuar, por favor? Sí. Y además, puesto que de las cosas que caen bajo una sola forma hay también una sola ciencia, también habría una sola ciencia de absolutamente todos los bienes. Ahora bien, hay muchas ciencias, incluso para las cosas de una sola categoría, como por ejemplo la de oportunidad. En la guerra la ciencia es la estrategia, en la enfermedad la medicina o la de lo mesurado. En el alimento es la medicina, en el ejercicio la gimnástica. Bueno. Muy bien. ¿Puede continuar? Nos podría uno preguntarse qué entienden ellos por cada cosa en sí. Así que es que en el hombre en sí y el hombre es una y la misma definición de hombre, ya que en tanto que hombre no habrá diferencia. Mas si es así, tampoco lo habrá del bien tanto que bien. Pero es que además poco por ser eterno va a ser más bien, puesto que tampoco es más blanco lo verdadero que lo efímero.
Ok, entonces obviamente que está hablando de la cuestión, por ejemplo, la idea de hombre. Entonces, en el pensamiento de Platón hay un hombre en sí, ¿no? En un mundo ideal hay algo que es un hombre, ¿no? La idea de hombre, ¿no? Aquí es nada más, entre los hombres nada más como una proyección, ¿no? De lo que es la idea de hombre, ¿no? En sí. Pues Aristóteles no es muy de acuerdo así con esa idea, pues va a decir, ok, pues el hombre existe en los hombres, ¿no? Como lo que es el hombre está en los hombres, ¿no? Cada uno aquí, pues son hombres, ¿no? Y no son más hombres o menos hombres, ¿no? Que ese hombre ideal, ¿no? Que sería la idea de Platón, no, pues no, como ahí, aquí, el hombre existe, es verdad, pero donde hay hombres, ¿no? No es concreto, no es muy concreto. Va a ser, bueno. Los pitagóricos parecen decir cosas más convincentes sobre este, ya que sitúan a la unidad en la columna de los bienes y Espeusipo, claro, parece seguirles, pero sea otro el momento de debatir este asunto. Ok, ¿saben cuál era un poco la idea de Pitágoras? ¿No? Entonces, es un filósofo anterior, ¿no? A Aristóteles, uno de los antiguos, ¿no? Pues él tenía la idea de, como se dice, el principio de las cosas está en el número. ¿En qué sentido? Ok, el principio de las cosas es un punto. ¿Okay? De un punto a otro punto hacemos una recta, ¿verdad? Y a partir de aquí hacemos todas las formas y todo lo que existe. Entonces la idea de Pitágoras es como la idea, el matemático, ¿no? Como el punto es como dice el principio de todo. Y un punto liga a otra, es una recta y las rectas se conectan a hacer figuras geométricas. Todo lo que existe. Bueno, no, va a ser difícil, ¿no? Ok, usted puede. ¿Yo? Sí. Sin embargo, sobre lo antes dicho puede suscitarse una cierta disputa por el hecho de que los platónicos no han argumentado sobre toda suerte de bien, sino que son las cosas que se persiguen y desean por ellas mismas las que se dicen tal en una sola especie, mientras que aquellas que las producen o conservan o impiden a sus opuestas reciben el nombre de bienes por causa de aquellas y en otro sentido. Entonces, evidentemente, los bienes se dirían tales en dos sentidos, unos por sí mismos y otros por estos. Ahora bien, separemos de los bienes útiles los que son por sí mismos y examinemos si se dicen tales bajo una sola forma. Mas, ¿qué bienes supondría uno por sí mismo? ¿No serán todos los que se persiguen incluso estando solos, como el tener juicio, el ver y algunos placeres y honores? Porque incluso si perseguimos estos por causa de otra cosa, con todo podría uno situarlos entre los que son bienes por sí mismos. ¿O acaso ningún otro lo es, sino la forma de bien? Entonces, la especie será vana, mas si también estos pertenecen a los que son por sí mismos, la definición de bien tendrá que manifestarse en todos ellos. Lo mismo que la blancura se manifiesta tanto en la nieve como en el albayal, pero las definiciones de honor, prudencia y placer son distintas y difieren específicamente en tanto que bienes. Por consiguiente, no existe el bien como algo común en una sola forma. Bueno, es lo que está diciendo, ¿no? Como hay diferentes tipos, suertes de bien, ¿verdad? No podemos poner todo en como decir, hay un bien general, ¿no? Que engloba todo, ¿no? Los placeres, el honor, el dinero, lo que sea, como no, podemos hablar de varios tipos de bien, ¿verdad? Pero como son distintos, ¿verdad? Lo que quiere decir es eso. Él critica un poco, está criticando la idea de Platón de decir, pues nada más hay un bien general, ¿no? Que está en todo tipo de bien, ¿no? Cuando él fala la forma aquí es más en sentido de idea, ¿no? Eidos, ¿no? Del griego, ¿no?
Creo que es eso, eidos. No sé si me recuerdo la palabra de griego. Es que se traduce la palabra eidos del griego, se tradujeron en latín como forma, ¿no? Padre, yo no entiendo qué es lo de la forma. No entiendo qué es lo de la forma. Y aquí está hablando de lo que les hablé sobre el mundo de Platón, ¿no? De que hay una idea. Es idea, vamos a decir aquí, está hablando de la idea de Platón. Es que muchas veces utilizamos la palabra griega, idea, ¿no? Que es la palabra forma latina. Para Platón, el mundo que conocemos ahora, que estamos viendo aquí, ¿no? Él es una proyección de un mundo de ideas en que las cosas son por excelencia. En ese mundo hay el caballo, hay el hombre, el bien, hay todo lo que puede decir o no puede decir. Existe en ese mundo de ideas, existe realmente, es algo real. Y en ese mundo nada más es proyectado, ¿no? Y se ve de manera borrosa, de manera como imperfecta, ¿no? Aquello que en el mundo de las ideas es perfecto. Entonces hay una idea perfecta de bien, una idea perfecta de grande, una idea perfecta de pequeño, una idea perfecta de hombre, de caballo, de silla, de lo que sea. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, eso aquí Aristóteles critica, lo que estoy diciendo. Esa visión de Platón no es exactamente lo que sigue Aristóteles. Porque Aristóteles él es concreto. Él va a decir, pues sí, existe el bien, existe el amarillo, existe el negro, pero en las cosas que son, ¿verdad? Entonces, existe la idea de mesa, sí, pero en las mesas, ¿no? Es algo así, está aquí en ese mundo, ¿verdad? A partir de aquí, hay la mesa, se puede ver, no sé, el plumón, el borrador, el reloj, lo que sea, ¿verdad? Pero él no va a creer que existe un mundo de ideas en que hay un reloj perfecto, en que hay un plumón perfecto. O sea, es como más bien la idea de conocer las cosas, de abstraer el concepto. Más o menos. Aunque, bueno, estamos aún en Aristóteles, ¿no? No estamos como los que le siguieron aquí van a aclarar de manera mejor eso, ¿no? Pero sí, Aristóteles comprende, vamos a decir, las cosas de esa manera, ¿no? El concepto sí, pero es una abstracción que hacemos, ¿no? A partir de las cosas que son, ¿no? La idea es esa, ¿no? Ya Platón va a decir que existe realmente un mundo de ideas y en ese mundo de ideas existe de manera perfecta todo lo que decimos aquí en la Tierra. ¿Cuál posición está de acuerdo con la Iglesia? Pues es que son filósofos, como va a decir, precristianos, ¿no? Entonces, pues los diferentes escritores eclesiásticos van a aprovechar una y otra cosa de una y otra. Porque yo leí una vez un escritor haciendo una analogía entre una de las ideas como el logos divinos. Entonces yo no sé. Sí, pues de hecho muchos padres de la antigüedad, bueno, obviamente que no va a ser exactamente como Platón, pero van a aprovecharse, ¿no? Del pensamiento de Platón y van a cristianizarlo, ¿no? Muchos los escritores, San Agustín, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Quizás Aristóteles va a ser inicialmente considerado como demasiado materialista, ¿no? Como estamos hablando de Dios que es espiritual, como va a haber en principio hasta que llegue la escolástica, ¿no? Como por mucho tiempo Aristóteles va a ser un poco olvidado por eso, ¿no? Porque va a ser considerado muy materialista, como dicen, muy concreto, muy, para hablar de las cosas de Dios, que es Dios. Es peligroso para la Iglesia tender a una posición, porque sí, yo no sé, siempre explicar. Todavía para la Iglesia tender al materialismo, entonces tener solamente al espiritual hace mal, ¿no? Sí, porque en ese sentido sí, porque tenemos que afirmar las dos cosas, hay lo material y lo espiritual, ¿verdad? Sí, no, hay los dos. No hubo una herejía, yo no me acuerdo del nombre. ¿Cuál? Yo no sé. ¿Qué decía esa herejía? Que todo lo que es espiritual viene de Dios, y todo lo que es mal viene El gnosticismo. Sí. El gnosticismo sí creía eso, ¿no? Como la materia es el malo, ¿no? Entonces obviamente es un error, porque Dios creó también la materia, Dios creó el mundo, ¿no? Dios creó el cuerpo, creó
el mundo material. Dios no crea cosas malas, ¿verdad? Pero es un poco el pensamiento del gnosticismo, sí, es un pensamiento malo en ese sentido. Va a pensar, ¿no?, que lo bien es lo espiritual, ¿no?, y lo material es lo malo, ¿no? No es así. No tiene nada que ver, eso no condice, ¿no?, con el enseñamiento de la fe católica, obviamente. Pues bien. Incluso San Agustín va a combatir esa idea, tampoco está de acuerdo, ¿no?, que va a decir que lo material, la Iglesia nunca consideró eso realmente como siendo algo bueno, ¿no?, decir que lo material es lo malo. No tiene sentido. Bueno. ¿Quién continúa? Perdón, sí, usted. Pues, ¿en qué sentidos entonces se dice? Desde luego, no parece que se trate de homónimos debidos al azar. ¿Será entonces porque todos proceden de uno o contribuyen a uno solo? Ok, ¿saben qué es un homónimo? Son palabras que iguales, pero que tienen sentidos diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es eso, ok, pero hay algún tipo de conexión entre esos tipos de bien, ¿verdad? Si son cosas distintas, pero hay algo que los conecta, porque si lo digo que es bien una u otra, no es simplemente porque utilizan la misma palabra de manera al azar, así que, ¿no?, para hablar de uno y otro, ¿no? El bien, si digo que la salud es un bien y que otras cosas son bien, hay algo, ¿no?, que les relaciona esas diferentes cosas, ¿no? No es puro azar. Así. O más bien por analogía. En efecto, así como la vista está en el cuerpo, así el pensamiento en el alma, y en fin, una cosa está en otra. Mas quizá este planteamiento haya que abandonarlo por ahora, pues buscar la exactitud sobre estos asuntos sería más propio de otra clase de filosofía. E igualmente en lo que se refiere a la forma, pues si en verdad hay algo que se predica en común como bien, o que está separado de ello mismo por sí mismo, es evidente que no sería realizable ni adquirible para el hombre, mas lo que andamos buscando ahora es una cosa así. Sí, porque él va a decir, ok, no existe esa idea de bien general que se predica de todo lo que se dice bien, porque las cosas bien que decimos que son buenas, pues bueno, son de géneros distintos. Muy bien, perfecto, pero sí, la discusión de ahora va a querer encontrar realmente lo que es el bien supremo, lo que vamos a considerar como bien. Entonces sí, tenemos que descubrir este mundo. Alguien podría quizá parecerle que es mejor conocerlo con vistas a los bienes adquiribles y irremediables, pues si lo tenemos como modelo conoceremos mejor también los que son bienes para nosotros, y si los conocemos lo lograremos. Desde luego que este razonamiento contiene una cierta persuasividad, pero parece estar en desacuerdo con las ciencias. En efecto, aunque todas tienden a alguien bien y buscan suplir su carencia, dejan de lado el conocimiento desde este. Y sin embargo, no sería razonable que todos los artesanos demandasen tamaña ayuda que no la buscarán, aunque es también incierto que se iban a beneficiar un interventor o un albañil con vistas a su propia técnica por conocer este bien en sí, o como iba a ser mejor médico o estratego que hubiera contemplado la forma misma. Porque es manifiesto que tampoco el médico examina la salud de esta manera, sino la salud del hombre y quizá más bien la de este hombre. Hasta aquí sobre este asunto. Ok, aquí está bastante claro en el sentido, ok, hay un bien supremo, imaginen, hablando aquí de las ciencias, ¿verdad? Aquí es más sencillo de comprender. Un bien que todas las ciencias buscan, pero el simple hecho de buscar ese bien no va a enseñarme a hacer todo lo que está aquí. Ok, yo estoy rezando a Dios, buscando a Dios, pero eso no va a enseñarme, no sé, a hacer la costura, a cocinar, a hacer, Entonces, obviamente, ok, estoy cocinando, estoy haciendo una buena acción, eso me conduce a Dios, ¿verdad? Sí, es una buena acción conduce a Dios con bien útil, Pero sí es necesario llegar a los bienes intermediarios como tal, aunque conduce a Dios, no es simple ir directo a Dios hablando del bien supremo,
pues no es suficiente para enseñarme a hacer las cosas intermediarias, ¿no? como es aquí en la vida, ¿no? Aclararlo todavía más. Entonces, primeramente, vamos a considerar, ¿no?, que el bien supremo que se busca es la actividad o técnica, ¿no?, como el bien de la medicina, de la estrategia, etcétera, etcétera. Pero no concluyo. ¿Puede continuar? Pues que los fines son manifiestamente más de uno y elegimos entre ellos a uno por causa de otro, como por ejemplo la riqueza, las flautas y en general los instrumentos. Es evidente que no todos son últimos y es obvio que lo mejor es lo último, de manera que si es último un solo fin, este sería el que buscamos, y si lo son más de uno, el último de todos, a lo que se persigue por ello mismo, lo llamamos más final, que a lo que se persigue por causa de otra cosa, y lo que nunca se elige por otra cosa más final que a las cosas que se eligen tanto por sí como por otro, como esto, por esto otro. Sencillamente, es último lo elegible por sí mismo siempre y nunca por causa de otra cosa, y una cosa así parece ser sobre todo la felicidad, pues esta la elegimos siempre por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud las elegimos desde luego por ellas mismas, pues elegiríamos a cada una de ellas aunque de ellas nada resulte, pero las elegimos también por causa de la felicidad, por suponer que vamos a ser felices por su causa. Sí, entonces, perdón, aquí, ¿cómo se decir eso? Obviamente estamos hablando de los diferentes medios, los medios intermedios como son en vista de un fin último, ¿verdad? Entonces, Aristóteles va a poner bien el fin último aquí como la felicidad, ¿no? En el sentido de que, ok, vamos a buscar el placer, vamos a buscar la riqueza, vamos a buscar porque estoy buscando la felicidad, ¿no? No es por sí mismo, ¿no?, que uno busca la riqueza, el placer, porque hace eso en vista de la felicidad. ¿Entienden eso? ¿No? Como la felicidad sí se busca por sí mismo, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? En cambio, nadie elige la felicidad por causa de estas, ni en general por otra cosa. Es manifiesto que esto mismo se deriva de su autosuficiencia, pues parece que el bien completo es autosuficiente. Mas la autosuficiencia la referimos no a uno en soledad, al que vive una vida solitaria, sino también a sus padres, hijos, esposa y en general a sus seres queridos y conciudadanos, pues que el hombre es un ser político por naturaleza. Entonces, obviamente aquí está hablando, ¿no?, con la felicidad aquí no es una sentido autosuficiente que nada más busco a mí mismo, ¿no? Obviamente que busco, no sé, el bien de otras personas, no sé, los parientes, amigos, lo que sea, por lo menos, ¿no? Aunque, claro, hay que poner a estos un límite, pues si uno se extiende a los antepasados y a los descendientes y a los amigos de los amigos, tendrá un progreso al infinito, pero esto hay que analizarlo más tarde. Entendemos por autosuficiente aquello que por sí solo hace la vida preferible y sin que carezca de nada, y una cosa así creemos que es la felicidad, y la más elegible de todas, pues no se le sume nada más, pues si se le suma será evidentemente todavía más preferible en unión del más pequeño de los bienes. Lo que se añade constituye un exceso de bienes, y de los bienes es siempre preferible el más grande. Resulta, pues,
Pues está claro aquí, ¿no? Como la felicidad vista como ser el fin supremo en el que todos buscan. Vamos a continuar un poquito más. ¿Está bien? Quizás sea obvio que hay acuerdo en llamar a la felicidad el bien supremo, pero persiste el deseo de que se explique todavía más claramente qué cosa es. Y claro, esto quizás sería posible si se toma en consideración la función del hombre. Pues lo mismo que para un flautista y un escultor y para cualquier artesano, en general para aquellos de quienes hay una función y actividad, parece que el bien y lo correcto residen en la función. Así parecería también para el hombre, si es que hay una función de este. ¿O qué? ¿Acaso hay unas ciertas funciones y actividades del constructor y del curtidor y no hay ninguna del hombre, sino que es por naturaleza inactivo? Por lo mismo que existe manifiestamente una función del ojo, de la mano y del pie, en general de cada una de las partes, así también al lado de todas estas podría suponerse una función propia del hombre. ¿Y cuál podría ser entonces esta? Porque la vida es obviamente común con las plantas y se busca lo específico. Hay que descartar entonces la vida nutritiva y del crecimiento. A continuación le seguirá la vida subjetiva, mas parece que también esta es común al caballo y al buey y a todo animal. Queda entonces la vida activa del elemento que posee razón. Pero de este, una parte la tiene en el sentido de que es obediente a la razón y otra en el sentido de que la posee y razón. Ok, perdón. Obviamente aquí hablando de la distinción, la felicidad es algo que es propia a los seres que tienen inteligencia, que buscan la felicidad. Obviamente que los seres que tienen sentido van a buscar una satisfacción, pero no es lo que llamamos realmente la felicidad, es propia a los seres de inteligencia, que tienen razón. Aquí está hablando de los hombres, una planta, no sé, un perro no busca la felicidad, busca una satisfacción como un bien que le es propio, pero no es lo que llamamos realmente felicidad. Sí. Y como también esta última se dice tal en dos sentidos, hay que postular la que está en actividad, pues parece que es ella la que se dice tal en sentido más propio. Que la función del hombre es la actividad del alma conforme a la razón y no sin la razón. Y si decimos que genéricamente es la misma la acción de tal hombre y la de tal hombre competente, por ejemplo la de un citarista y la de un citarista competente, y esto sucede sencillamente, claro está en todos los casos, porque la superioridad debida a la excelencia se suma adicionalmente a la actividad, pues propio del citarista es tocar la cítara, mas tocarla bien lo es del bueno, si ello es así. Entonces, el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son más de una conforme a la mejor y la más completa. Y todavía más, en una vida completa, pues una sola golondrina no hace verano, y tampoco un solo día. Y así ni un solo día, ni un corto tiempo, hacen al hombre feliz ni próspero. Muy bien. Bueno, aquí para resumir, porque ya está como en la hora, no tenemos que terminar. Aquí es solo, esa hoja que le di es solo el primer libro, de Ética Nicómaco, es más extensa ahora. Pero él terminó hablando de las virtudes del hombre, como una actividad, la felicidad es una actividad de la razón que busca el hombre. Terminar hablando entonces de
las virtudes. ¿Dónde quiebro virtud? Para leer de nuevo. Entonces, el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud. Y las virtudes son más de una conforme a la mejor y la más activa. Un bien del alma, pero una actividad del alma, pero conforme a la virtud. Es eso que va a ser lo que la actividad de la razón que busca la filosofía. En fin, la virtud es lo que va a conducir al bien supremo, y es ahí donde está la felicidad. Entonces vamos a ver ese sentido. Y va a empezar después a hablar de las virtudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio de omnipotentes, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos et manes semper.